Paraguay areco, getamba de ponante y yajaiba. Upebare, yajaramo, hañamo eguasubebara, coñanderecoja. Bienvenidos a la cuarta y última parte de este especial de especies endémicas, el cual denominamos Símbolos del Chaco, en donde terminaremos de conocer a las especies de fauna y flora más exclusivas de esta singular región. Y para comenzar debemos recordar qué son las especies endémicas. Las especies endémicas son aquellas especies de fauna y flora que crecen o se desarrollan exclusivamente en una determinada área biogeográfica o región. Y el Chaco se destaca por tener un alto nivel de endemismo. Esto significa que tiene muchas especies que únicamente se desarrollan en esta región. Y para tener una idea, tan solo en el grupo de las aves ya existen alrededor de 17 especies exclusivas del Chaco, como por ejemplo la lechuza chaqueña, una especie de ave rapaz endémica de los bosques secos. Esta especie abunda únicamente en el extremo norte del Chaco, por lo que es una de las aves endémicas que encabezan la lista de los observadores de aves cuando visitan esta remota región. Y otra de las especies de aves especiales que no podemos dejar de mencionar es a la copetona, también conocida como martineta chaqueña. Se trata de la especie de inambú más grande que tenemos en la región. Prefieren preferentemente los bosques secos y matorrales. Sin embargo, también los podemos observar en zonas más abiertas, como en las sabanas y también en los costados de los caminos. El Chaco cuenta con especies tan exclusivas que terminan siendo todo un misterio de la naturaleza, como por ejemplo el pichi ciego, el armadillo más raro del mundo. Se trata de una de las especies más pequeñas de armadillo. Vive exclusivamente en los arenosos suelos del Chaco seco en microhábitats muy localizados. Es un animal solitario, subterráneo y nocturno, por lo que su comportamiento nos da una impresión de que son animales muy difíciles de observar y bastante intrigantes. Otra especie subterránea que tenemos en esta región es el tuca-tuca, que si bien existen varias especies en todo el país, esta es la especie endémica del Chaco, es decir, es la especie puramente chaqueña. Se trata de unos simpáticos roedores cuya apariencia parece una rara mezcla entre rata y castor. Habitan en las arenosas sabanas chaqueñas y hacen colonias subterráneas masivas. Estas colonias se las puede observar fácilmente en la superficie de la tierra por los montículos de arena que van dejando. Y en cuanto a especies endémicas vegetales, en esta ocasión te traigo a la más exclusiva de todas, la Gymnocalycium pedophyllum. Se trata de una especie de cactus globular que crece únicamente en las pendientes de las serranías del Cerro León, justamente un hábitat de gran valor por este tipo de endemismos. Y luego de conocer a tantas especies que viven de forma natural exclusivamente acá en el Chaco, podemos reconocer el valor que tiene este ecosistema chaqueño y que del cuidado y protección que le demos depende muchas especies únicas en el mundo. Espero que hayas disfrutado de este especial y nos volveremos a encontrar en una próxima edición con más de Paraguay Salvaje. Si te gustó este video, dale like y comentanos. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones para que no te pierdas de ninguno de los nuevos materiales que vamos subiendo. Puedes encontrar desde pequeños pero interesantes especiales hasta los programas completos. Nos vemos en un próximo video con más maravillas de nuestra hermosa naturaleza paraguaya.